Now every day is like a brand new year. I throw my hands up in the air like I just don't care. I'm walking down the streets feeling like oh yeah. Fell at the bottom of the glass, now I see clear. So now I laugh just a little more. I'm so much taller than I did before. I know I'm not where I need to be. Saludos inquietos, bienvenidos de nuevo a El Puesto de Limonada, el momento de la semana en el que la curiosidad y la imaginación nos permiten conectar con nuevas posibilidades. Un programa de personas que buscáis ser parte activa en los cambios que queréis. Soy Ana Gaer, inquieta y curiosa, y si tú también quieres explorar todas esas cosas que nos sirven para vivir mejor, con más conciencia, libertad y plenitud, nos encontramos en Enciende tu Talento. Y si te apetece asomarte por el espacio de una creadora inquieta que nos invita a recuperar nuestro poder personal y seguir creciendo, puedes pasarte por Baigorri Alicia. La paz no se impone. La paz solo puede elegirse, mostrarse, educarse. Detrás de noticias que conmocionan y estadísticas que alarman, hay algo mucho más profundo, que no es ajeno ni a ti ni a mí. Detrás de los números que dicen que 7 de cada niños en España lo viven de forma diaria y de historias que ojalá no nos dejen indiferentes, hay algo más profundo. La realidad de una cultura que normaliza la humillación, el abuso de poder y la exclusión. El bullying comienza de forma sutil. Una mirada que juzga, una risa que encubre la intención de herir, un silencio que baja los brazos y consiente. Dan Olweus, pionero en el estudio del acoso, decía que el bullying no es un conflicto entre iguales, es abuso de poder repetido. Y cómo no recuerda Iñaki Piñuel, sus huellas no se borran con el tiempo, se transforman en inseguridad, miedo, desconfianza hacia los demás. Pero el acoso no solo habla del que agrede o del que sufre, también habla del entorno que lo permite, del sistema educativo, familiar, social, que no enseña a poner límites ni a sostener el dolor propio. Según la psicóloga Jessica Ortega Barón, prevenir el bullying no empieza en la escuela, empieza en la cultura emocional de cada hogar, donde aprendemos a empatizar, pedir perdón, a reparar. Hoy, en el Puesto de Limonada, te invitamos a mirar de frente las raíces del bullying, a comprender qué hay detrás de la violencia cotidiana y, sobre todo, a reflexionar cómo construir comunidades que no callen el daño, sino que seamos capaces de transformar en aprendizaje y respeto. Comenzamos. Hoy tenemos una limonada ácida que probablemente no es la más apetecible, pero que sí es tremendamente necesaria. Hoy hablamos de la violencia cuando empieza en ese lugar en el que nos estamos preparando para la vida. Estamos incorporando todo eso que nos va a ayudar a vivir mejor, a estar ahí fuera, para ser capaces de ubicarnos en el lugar que queramos estar, llevar una vida plena y aportar y contribuir también para el bien de todos. Y en ese lugar muchas veces nos encontramos con que las semillas que se están germinando allí no son necesariamente esas tan ideales que nos gustaría pensar que estamos sembrando. Hoy hablamos de acoso escolar, hoy hablamos de bullying. Y para tener esta conversación ácida, incómoda y necesaria, nos acompaña nuestra compañera Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia. Buenas tardes, Ana. ¿Por dónde empezamos a afrontar esta conversación? Cuando hablamos de bullying, siempre queremos llegar a la última y más importante pregunta, que es ¿qué hacer cuando hay signos de bullying? Sin embargo, para llegar a esa pregunta, yo creo que tenemos que plantearnos el origen de por qué ocurre, qué es lo que lo mantiene, lo refuerza. Y me gustaría también señalar que cuando hablamos de bullying, que es el acoso escolar, cuando hablamos de mobbing, el acoso en el trabajo, realmente la palabra que engloba todo y lo define todo es violencia. Da igual que le pongamos una palabra u otra, de lo que estamos hablando, como tú bien has dicho al principio, es violencia. Este tema del acoso y de la violencia lo veo tan complicado porque tiene un origen, desde mi punto de vista, multifactorial. Por eso lo hace una situación tan compleja
y que erradicarla o solucionarla resulta complicado. Y de hecho nos remitimos a las últimas noticias que estamos viendo de que siguen ocurriendo casos a pesar de los protocolos. En este tema de que el origen de la violencia es multifactorial, he señalado algunos de ellos para ir hincando un poquito el diente y luego ya al final del programa ver cómo responderíamos a esa pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos? Muchos factores y entre ellos destacaría la complejidad de la violencia, en el sentido de que la violencia muchas veces pensamos que es alguien con una pistola, te tiran por las escaleras, te dan un puñetazo. En uno de los programas anteriores recuerdo que Inma decía que le costó un año entender que lo que había vivido con su pareja era violencia, porque ella pensaba que la violencia es lo que aparece en la televisión, una cuchillada, ese tipo de cosas con ese matiz. Y sin embargo, la violencia es un poliedro porque tiene muchas caras. Está la violencia física, está la violencia psicológica, está esa violencia de fuerza, está esa violencia sutil. Y luego te cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, de violencia de género, hablamos de adultos. Y aquí estamos hablando de niños. Entonces, ahí la complejidad ya vemos que la violencia no es solo que me tiren de por las escaleras, que me tiren del columpio. No, hay una violencia sutil que no parece violencia por lo sutil que es y sin embargo es violencia. Esa complejidad también hace que la persona que se ve afectada o el niño o niña que se ve afectado no llegue a entender qué es lo que está pasando. Los adultos nos cuesta un montón de tiempo entenderlo, los niños no tienen esa capacidad, ese raciocinio, con lo cual ahí la complejidad vemos que va aumentando. La contaminación ambiental. Vemos estas situaciones de violencia y miramos para otro lado. Ahora ha sacado un hashtag Disney y la Fundación Mutua Madrileña contra el bullying y el hashtag es Activa tu poder. Y además es un vídeo muy cortito pero muy interesante donde aquí habla de ese abuso. Hay un niño que es insultado por otro niño, arropado por otros compañeros, y en el momento que toman conciencia los que acompañan al agresor, en este caso eran chicos, lo que hacen es, se van pasando a la fila de la víctima y entonces le plantan cara. Activa tu poder, ¿no? En el sentido de tenemos poder. Podemos ser indiferentes, pero tenemos la capacidad de... Lo que ocurre que aquí también luego entra la otra parte. Queremos a toda costa ser tribu, porque sabemos que vivir marginados es perder los favores, es que no te inviten a los cumpleaños, es que nadie te quiera coger en el grupo de fútbol, es que no te llamen por la noche para hacer una pijamada, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿con quién vamos? Pues con el fuerte. ¿El fuerte quién es? El violento. Aquí tenemos, ¿verdad?, esta distorsión y la indiferencia del entorno. ¿Lo vemos? No es mi problema. Ahí queda. El rasgo educativo de la permisividad. Claro, los que hemos vivido en otro modelo educativo, esto nos llama mucho la atención. En mi modelo educativo había un respeto y había, no sé si mucha, pero había rigidez. Había unas formas en las que tú tenías que respetar a esa figura y tanto a los compañeros, porque si no, había consecuencias. Ahora, en este modelo permisivo en el que vivimos, no hay consecuencias o son las consecuencias muy leves, con lo cual sale a cuenta, es como pagar una multa, ¿no? Sale a cuenta pagar la multa porque has hecho lo que has querido. Entonces, este rasgo de permisividad, de no poner límites en la escuela con los niños y niñas cuando son pequeños. Yo lo veo porque yo he tenido otro modelo educativo y cuando oigo a los jóvenes hablar lo que pasa en los colegios me llama la atención porque no lo termino de entender. La violencia ambiental a través de las redes. Estaba estos días pensando, digo, pongas el canal que pongas, veas lo que veas, nada más que te conectes, ya hay violencia. Hay violencia en la política, hay violencia en las instituciones, hay violencia en los romances, hay violencia... Es que hay violencia por todos los sitios. También lo que trae la cercanía de las redes es que la violencia es más manifiesta, por lo tanto también eso también nos entra por los ojos y por los sentidos. La falta de coherencia en las instituciones. Yo creo que eso también es violencia. La falta de principios, la falta de honradez, del bien común. Mires donde mires y sobre todo si mires la política,
te quedas diciendo, pero ¿aquí qué es lo que está pasando? Pues yo creo que eso también es violencia. El ocio, nuestro ocio está asociado con la violencia, porque la violencia engancha más. La docilidad en el sistema educativo y en el sistema cultural. Nos quieren dóciles para manejarnos mejor, pero esa docilidad luego tiene un precio. Los protocolos que son tan necesarios y nos tendríamos que preguntar si son suficientes. Ahí lanzo una pregunta. Luego también otra parte que culpamos a la víctima por ser débil. Y en lugar de el peso de la justicia llevarlo contra el agresor o agresores o agresoras, etiquetamos y estigmatizamos al que es víctima. Con lo cual, doble victimización. Y por lo tanto, es una falta de educación emocional porque yo creo que, como antes también has dicho, el niño o la niña se ven enfrentados a una situación que no pueden gestionar porque no tienen todavía un desarrollo emocional para entender qué es lo que está pasando. Les decimos que lo comuniquen y de hecho estamos viendo que hay situaciones en las que comunican a su familia, su padre, su madre, comunican al colegio lo que está ocurriendo y no funciona, no es efectivo, no hay consecuencias para eliminar ese acoso, esa violencia. La educación emocional sería un pilar. Yo lo veo también, si te fijas en las asignaturas, cuando los niños tienen que elegir ya, por ejemplo, en secundaria, tienen que elegir las optativas, no eligen asignaturas que requieran esfuerzo, eligen tecnología, las técnicas. Y sin embargo, estamos aumentando, tanto en los ciclos de primaria como secundaria, estamos aumentando las horas de tecnología y se están reduciendo las horas de filosofía. La filosofía es cómo pensar de ciertas cosas. La evolución del pensamiento, cómo ir más allá de lo que vemos. Entonces, todo esto, que son muchísimos factores, hacen que el tema de la violencia sea un tema muy complejo, que debería ser difícil que apareciese, sin embargo, hay un caldo de cultivo que lo favorece. Claro. He tenido la suerte de ser parte en tener la experiencia de participar en programas de prevención de conductas violentas en centros, en colegios, en institutos y de estar cara a cara directamente hablando con niños, con niñas, con jóvenes, con adolescentes sobre esta situación. Algo que a mí me queda es, ellos están empezando a darle forma a su identidad, a quién elijo ser yo en el mundo. En un momento clave y vital en el que, como hablamos, si para todos la pertenencia es importante, para mí en ese momento en el que estoy en plena creación de mi identidad, es un momento clave en el que elegir dónde pertenezco, cuál es mi lugar, cuál no lo es y donde esos grupos de iguales tienen un peso tremendo en nuestro bienestar y en nuestra experiencia vital. Nos estamos preparando para ser parte de una sociedad y ellos están viendo claramente primero lo que han encontrado en sus hogares y después todos los entornos que les rodean. Y ellos se están preparando y están incorporando recursos para ser parte de esa sociedad y serlo de pleno derecho y serlo de manera autónoma, sin esa tutela que tenían por parte de sus familiares o por parte de las instituciones. Yo voy a ser una persona, voy a ser miembro de esta sociedad. Y yo me encuentro que me estoy preparando para ser parte de una sociedad que, como tú decías, que es violenta en todas partes, que yo he vivido la violencia en mi casa, sin que mi casa tenga que ser una familia disfuncional ni en la que haya una situación tremenda. No, eso quedamos por normal, quedamos por una familia maravillosa y fantástica. En esa familia tan estupenda, probablemente de una manera más o menos sutil, tú ya has vivido la violencia y lo que son esas relaciones y esos abusos de poder en las relaciones. Aún en ese espacio privilegiado donde supuestamente lo que deberíamos encontrar es amor y confianza y un espacio seguro. Y aún así, ya estamos viviendo esas dinámicas de abuso y de violencia, aunque sean más sutiles, aunque, como tú dices, no haya violencia física y ni siquiera haya ni un tono alto necesariamente. La violencia puede ser muy sutil y el abuso de poder puede ser muy elegante. Y lo normalizamos. Entonces uno aprende, interioriza esto y después te encuentras que efectivamente, desde el ocio, lo que me encuentro en mi propia institución educativa, la ventana al mundo que me enseñan las redes sociales y los medios de comunicación, es violencia, en la que es normal que unos pertenecen, pero claro, si unos pertenecen, por definición, otros quedan excluidos. Entonces tú estás dentro, tú estás fuera. Con los que están dentro
funcionan unas reglas, con los que están fuera funcionan otras. Y empiezan esas dinámicas y esos abusos de cómo trato al que está dentro y cómo trato al que dejo fuera. Todo esto que normalizamos el juicio constante, la desvalorización, la falta de respeto y la agresión. Lo estamos normalizando, nos parece natural. Quiero decir, nos echamos las manos a la cabeza pensando lo que está pasando en las redes sociales o pensando lo que está pasando en el instituto, pero después uno se va a su lugar de trabajo y se forman esos corrillos en los que se critica, se desprecia y se desvaloriza a cualquier compañero por cualquier cuestión, y no entendemos que esto mismo que estamos viviendo los adultos es lo mismo que están ensayando los niños y los jóvenes. Exactamente lo mismo. Y que el que puede y está en una situación que se lo permite, abusa de esa situación y ejerce ese poder respecto al resto. Entonces, estos chicos, ni más ni menos, están aprendiendo a desenvolverse con las mismas reglas de juego que ellos entienden que les van a permitir prosperar o encontrarse un lugar en esa selva que ven ahí fuera, un poco más grande que la suya. Y están eligiendo qué actor quieren ser dentro de esta película. Y hay 3 papeles principales. Está el que dice, estamos en la selva, pues más vale ser el fuerte. Porque si no soy yo el que se protege agrediendo, pues voy a ser el agredido. Entonces elijo ese papel. Luego está el que ve que no, bueno, la fuerza no es lo mío, entonces voy a tener que utilizar otros recursos. Pero es que la violencia también se puede utilizar sin fuerza física. Y la violencia se puede utilizar con manipulación y a base de estrategia. Y uno puede ser muy agresivo y muy violento de esa forma elegante y sutil. Y también ese papel existe y somos agresores y somos manipuladores, aunque no levantemos la voz, aunque no levantemos un dedo, pero estamos siendo igual de agresores. Y luego está esa docilidad de la que hablabas, cuando tú entiendes que ante esta fuerza mi mejor estrategia es ser dócil y es ser sumiso para que esa agresión sea lo más leve posible y no desatar esa fuerza hacia mí, tratar de pasar desapercibido. Y están esos roles de yo me veo como la víctima, me veo como el agresor para impedir que ser yo el que caiga, ser el pez que se coma a otro pez más grande. Y luego cuando estamos todos en ese papel de, bueno, si esto no va directamente conmigo, yo miro para otro lado y a ver cómo me quito aquí de en medio. Y si somos un poco honestos con nosotros mismos, si tenemos esa capacidad y esa valentía, probablemente seamos capaces de reconocernos en los 3 papeles. Probablemente recuerdas cuando tú has recibido directamente la agresión y recuerdas ese dolor de estar ahí en esa posición y de sentirte indefenso. Puede que también recuerdes todas esas veces que has mirado para otro lado, por miedo a que si doy la cara y si participo, pues a lo mejor voy a salir también mal parado. La parte que a lo mejor nos puede resultar más difícil reconocer es que también nosotros hemos sido agresivos y hemos sido violentos, con más o menos sutileza, en mayor o menor grado. Pero no dejo de recordar esas conversaciones con esos jóvenes, conversaciones con personas cercanas a mí. No estamos hablando ni de conductas extremas, ni de situaciones disfuncionales, nada, no, cosas muy cotidianas. Esas personas que decimos, personas normales, buenas personas. Si paras a observar un poco lo que sale de nuestra boca, yo he escuchado a esas madres amorosas decirle a tu hijo, si te pegan, pega. He escuchado esas preguntas cuando un chico me decía, claro, tú me dices que el acoso es causar daño emocional o causar daño físico a otro y que nos estamos poniendo de acuerdo en que no vamos a causarle daño a otros. ¿Qué pasa? Me preguntaba un chaval, me decía, si yo veo un grupo de chicos más mayores que yo y mis amigos y ellos están agrediendo físicamente a mi amigo, ¿yo qué se supone que tengo que hacer? Ellos son varios, nosotros somos 2. Le están agrediendo físicamente. ¿Yo qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Tú me dices que no agreda para causar dolor emocional al otro, tú me dices que no le cause daño físico al otro, pero ¿yo qué hago? Porque a mi amigo le están causando ese daño. Son esas situaciones en las que claramente ese chico me decía, está bien entonces pegar, porque si a mi amigo le pegan, dime que está bien pegarle a los otros para que a mi amigo no le peguen. Claro, pues esas son esas grandes preguntas donde nos vemos en esas zonas grises, donde no todo es blanco, donde no es todo es negro y donde nos tenemos que ver ¿yo qué haría en esa situación? ¿Yo cómo respondo a este niño que me está preguntando por dónde te estás posicionando tú en esta situación? ¿Qué respuesta me das? ¿Qué pasa si soy yo el que está recibiendo esa agresión física? ¿Qué hago? ¿Qué me estás diciendo concretamente?
Y esas conversaciones para mí han sido una invitación y una sacudida. Sí, efectivamente, tú tienes que elegir en todo esto y tienes que posicionarte en todo esto. Esto no es una cosa que leemos en los periódicos, que vemos en las noticias, en una red social. No, esto te interpela a ti directamente. ¿Qué sociedad quieres construir a base de cada decisión y de cada comportamiento que tienes cada día? ¿Cómo te comportas con tus hijos? ¿Cómo te comportas con tus amigos? ¿Cómo te comportas cuando sales a ver un partido de fútbol? ¿Cómo te comportas cada día en tu oficina? ¿Cómo te comportas en un atasco? No podemos señalar a los chavales y después escuchar las cosas que escuchas en una carretera. No podemos decir, madre mía, estos chicos, oye, ¿y qué pasa cuando nosotros vamos a ver deporte y hay un equipo contra otro y hay competición? ¿Qué cosas salen de nuestras bocas? Y nos parece normal. Yo creo que la violencia no se cura con más violencia, pero con indiferencia tampoco. Cuando aquí has hablado de cómo responder a este niño que decía, tengo que pegar, no tiene que pegar, tiene que defenderse y defender. Yo creo que el matiz es distinto, porque entendemos que la docilidad es no hacer nada. No se trata de no hacer nada, sino de defenderte. Aquí lo que habría que buscar es cómo es la forma más adecuada de defender. Yo como niño animaría a defender, tanto cuando es propio como cuando es una persona que está cercana a ti, un amigo, una amiga, otra persona que esté, defender a la persona de la agresión. Es lo que correspondería hacer para hacer fuerza contra esa persona que está causando un dolor mayor. Y por otra parte, como padres, madres, que tenemos hijos y hemos tenido hijos en los colegios, en los centros educativos, ¿cómo responder a la pregunta de qué hacer cuando hay signos de violencia? Cuando nuestro hijo o nuestra hija le vemos que llega a casa y tiene alguna conducta extraña de tristeza, de lloro, de que se encierra, de que deja de hablar, de que ya no sale como salía antes, de que ya nadie le llama, de que está apagado, de que deja de comer, de que ya empieza a dormir mal. Cuando vemos algún signo de estos, ¿qué hacemos los padres y madres? Yo personalmente plantearía, primero es utilizar canales formales, como estamos también oyendo, porque ahora hay mucha gente que se está posicionando qué hacer cuando ocurren. Utilizar los canales formales, tanto de que los padres se den cuenta y haya una comunicación con el hijo y la hija y comunicarlo al centro educativo, hablar con dirección, tutora, psicólogo educativo, si hiciera falta ir a los sistemas judiciales, si hiciera falta. Seguir el protocolo con los canales oficiales. Pero luego yo me plantearía, como padre y madre, la pregunta de lo que estoy haciendo de comunicarlo, de avisarlo, de decirlo, ¿está funcionando? ¿Está siendo efectivo o no está siendo efectivo? Yo creo que muchas veces nos quedamos en, bueno, ya lo he comunicado. La pregunta viene ahora, ¿está siendo efectivo? Mira, eso ocurrió durante una semana, ahora y en esta otra semana ya mi hijo ha cambiado de conducta. Ya está más comunicativo, ya me han comunicado en el colegio que han hecho A, B, C, D, han hecho estas cosas. La clase está sintiendo mejor, ya lo veo de otra manera. Vas viendo que hay signos y de que se está haciendo lo que se espera que se haga y que resulte efectivo. ¿Qué ocurre cuando van pasando los días y no hay ningún signo de que esto mejore? O de que veas de que el colegio todavía no está haciendo nada. Tú le preguntas a tu hijo y tu hija, ¿y esto qué está ocurriendo? ¿Qué está? No. Y van pasando los días y no pasa nada. Aquí viene la gran pregunta. ¿Qué hacemos los padres y las madres? Yo he escuchado muchos posicionamientos. Quien dice, hay que seguir hablando de buenas formas, con buenas palabras. He oído otras opiniones que dicen todo lo contrario. Aquí no hay tampoco unanimidad. Creo que hay que contar con la personalidad del niño, con la personalidad de los padres, con el nivel de frustración del niño, el nivel de frustración de los padres, y yo creo que la solución parte por tomar cartas en el asunto. Yo creo que tenemos también que plantarnos frente a la docilidad, lo que parece que lo resolverá alguien lo resolverá porque bueno, hay muchos protocolos y hay mucha literatura escrita, alguien lo resolverá. Frente a ese alguien lo resolverá, yo me planteo como madre o padre, lo voy a resolver yo. Y cuando digo lo voy a resolver yo, estoy pensando en conductas paradójicas.
que digamos no son habituales, que se escapan un poco a lo que se puede esperar. Lo que se espera es, vamos a esperar la respuesta del colegio, vamos a ver qué hace policía, vamos a ver qué hace la comunidad educativa, vamos a ver lo que hace el departamento de educación. Igual no hay que ver tanto ya, igual no hay que ver tanto y hay que pensar que ese niño y esa niña es nuestra responsabilidad, que podemos acertar o no, porque no somos dioses, ojalá. Hacemos lo que podemos, pero entrenar a padres y a niños en conductas paradójicas con la intención de erradicar y frenar esas conductas violentas, creo que van en contraposición a la docilidad que se nos pide y que es ponernos en marcha en la dirección que creamos más conveniente como padres y madres. Completamente, Alicia. Una cosa es que podamos mirar hacia el medio largo plazo en cómo contribuimos todos a una sociedad más pacífica, pero ahí hay una intervención inmediata para apoyar al niño, para apoyar a la persona que está en esa situación, para que encuentre con apoyo la manera de tener una mejor relación consigo misma. Si has tenido una experiencia negativa, dolorosa, de cómo es socializar, que tengas la oportunidad de tener alternativas en espacios más seguros, tener la oportunidad de darte cuenta que el hombre no tiene que ser un lobo para el hombre, que hay otras formas de relacionarse y que tenga la oportunidad de socializar de otra manera y de crear unos vínculos y unas relaciones sanas desde las que crear una red de apoyo que te ayuden a sostener la situación y a ir saliendo de ella. Pero sin ese apoyo y sin esa intervención inmediata, no podemos esperar a que todos los sistemas mayores puedan irse reconduciendo y canalizando, porque el individuo no tiene esa resiliencia de sostener todo eso. Desde luego estoy con intervenir, utilizar nuestra recursividad, nuestra creatividad, no esperar que la solución venga de fuera y ser tremendamente proactivos. También me doy cuenta de que no todas las comunidades educativas son iguales y los entornos tienen un peso tremendo. Aunque esto es algo que afecta a toda la sociedad, resulta que hay burbujas y hay burbujas en las que esto no sucede. ¿Por qué no sucede? Es más, el otro día me planteaban una situación que me dio mucho que pensar y espero que nos dé que pensar a todos. Porque en un espacio en el que los mismos protagonistas que entienden que en un entorno se puede ser violento y son violentos, en otro entorno esas mismas personas no lo son. No lo son porque sin que nadie se lo diga, desde el momento cero en el que tienen contacto con ese otro entorno, comprenden que las reglas de juego son distintos y que las conductas que podrían salir impunes o que podían ser lícitas o que podían ser de una manera oficiosamente permitidas en un entorno, en otro no lo son. No lo son y por tanto yo aquí aprendo a conducirme de una manera diferente. Las mismas personas. Entonces, creo que esto es alimento para todos y para entender que la cuestión no es ni el agresor, no es la víctima, que la cuestión somos las comunidades que creamos y cómo establecemos allí nuestras interacciones y nuestras relaciones, lo que entendemos que se permite y lo que no se permite, los límites cuáles son y que muchas veces eso no hay que plantarlo en un decálogo y estas son las normas y qué pasa si no se cumple la norma, que también, pero es que lo percibimos y lo comprendemos de otro modo. Esos entornos seguros que creamos o esos entornos no seguros que creamos son la cuestión. Y de esto somos parte cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros porque yo hay muchas veces que me sorprendo de lo tremendamente violentos que somos hablando con nuestro lenguaje, con nuestro tono de voz, con las palabras que utilizamos, el juicio constante hacia unos, hacia otros. ¿Y todo esto nos parece tan natural? No lo es. No lo es si queremos caminar hacia un lugar distinto, en el que todos nos podamos sentir parte de, en el que todos podamos sentirnos incluidos y saber que se acepta quién soy, se respeta siempre a quienes son parte de la comunidad. Seamos proactivos cuando el daño es inminente y nos afecta directamente, como tú decías, Alicia, ahí hay que proteger, cuidar. Para mí es protección, cuidado. Y es diferente las conductas que yo tengo
encaminadas y orientadas a la protección y al cuidado, es siempre desde el amor, a cuando mi conducta está orientada a dañar al otro. No es lo mismo contener tu fuerza para que no causes daño que querer dañarte a ti porque te considero el problema. No, yo no tengo nada contra ti. Yo lo que quiero es evitar daño. Daño para todos. Daño para una parte, daño para ti también. Porque también a ti te estoy valorando y te estoy considerando. Yo no quiero dañarte a ti. Yo también te quiero cuidar a ti. Aunque estés realizando una conducta que yo considero que te perjudica a ti y que perjudica al resto de la comunidad. Pero bueno, pues entonces vamos a ver cómo podemos comprender qué te ha llevado a ti a desarrollar esa conducta y si eres capaz de aprender algo diferente. Este ha sido uno de los temas, yo creo que más complejos que estamos tratando. Y como dices, no se trata solo de la víctima y del agresor, es una cosa de todos y todas, de niños, niñas, sistemas educativos, de adultos, de padres. Estamos todos metidos porque todos hacemos y construimos el entorno en el que los niños y las niñas están conviviendo. Lo de mirar hacia otro lado no funciona porque al final nos va a rebotar algo. Yo creo que es importante el hashtag que hemos nombrado anteriormente de activa tu poder, porque todos y todas en el rol que tengamos ejercemos un gran poder y poner ese poder al servicio de construir un entorno, una sociedad más amigable, más integradora. Espero que este programa haya contribuido y hayamos tú y yo contribuido a dar esas pinceladas de la complejidad de cómo surge la violencia, de cómo somos parte activa en procesos de estar inmersos, en procesos de ver, somos parte activa y nuestra acción puede provocar la diferencia de lo que pueda acontecer. Por lo tanto, tenemos un papel muy importante. Yo creo que ya vamos a dar por finalizado el tiempo y como siempre terminamos, Viviter o Viveter, juntos, contigo, Viveter. Gracias. ¡Vamos!